Bueno, autóctono, vamos a hacer el puchero de alubia. Aquí están las alubias, mirad. He metido 1 kilo. Somos 6 personas, pues para 6 con 1 kilo va bien. Ahora os voy a decir lo que le vamos a ir hincando para aquí. Le vamos a echar hueso de jamón, 2. Chorizo de cabra, un chorizo de cabra que le da muy buen sabor. Tocino tierno, unas hojitas de tocino que nos engrase los huesos. Si esto es mejor que no los garbanzos, digo los garbanzos, los macarrones, eso que le gusta a la gente. Ahí está. Le metemos tocino rancio del año pasado, que este da buen sabor. Este lo voy a echar entero porque esto solo me lo como yo. Un cacho de costilla, la voy a cortar al medio porque si no, no va en 2 o 3 trozos. De costilla de cerdo. Esto cada uno lo hace como le da la gana, el caso es que tenga condimento. Porque hay gente que dice, no, oye, es que yo le he hecho no sé qué. Morcilla de sangre. Una mano de cerdo. Si cocinar es fácil, lo único que hay que hacer es meterle condimento. Y el fuego. Tenía que... Yo no quiero pegar fuerte porque esto afeita y me puedo afeitar. Bueno, esto va tomando color. Vamos a removerlo porque a lo mejor no entra todo aquí. Esto se remueve así, ¿no veis? Ya se va removiendo, mirad. Espérate a ver, ternera, vamos a meterle ternera. Vamos a cortar en 2 trozos grandes. Un poco de pollo. Ahora veremos a ver si le entra le vamos a meter una patata. Porque es bueno también la patata. Patata no hace falta mucha. Un día vamos a hacer un caldo de patata. Cebolla, como solo me gusta a mí también, pues se le mete en cacho grande para... Esto va mermando todo a fuego lento. Todo, no os preocupéis. Y ajo, que lo tengo aquí el ajo preparado. Vamos a remover otro poco. Es que cuidado. Hace falta un puchero más grande, ¿eh? Pues mira que tengo ahí uno grande, pero como somos 6, a 6, esto va tomando color. Ahora vamos a meter chorizo, que este es de mi amigo que es ahí del de Guijuelo y tiene unos chorizos buenísimos. Chorizo no puede faltar. Vamos a cortarlo en trozos pequeños. Joder, macho, qué bien huele este chorizo. A ver cuando inventan móviles que se pueda oler. Va quedando el puchero acarcado, ¿eh? Que se acarque bien para abajo. Ay, ay. Esto va mermando. Y le vamos a echar un poco de pimiento. Bueno, pues esto va tomando color. Vamos a echar un poco de pimentón ahora. Pimentón se le puede echar también después, pero yo se lo he hecho ahora. Pimentón. Y ahora aceite de oliva de aquí de Sierra de Gata, ya que estamos en Sierra de Gata. De Sponti. Esta es un aceite buenísima. Aquí no se puede andar enreando. Ahora hay que echar agua y que cueza poco a poco. Mientras nosotros estamos trabajando, esto va mermando. Este es el puchero de los autóctonos. Tenía que echarlo, voy a coger una ñora y un... Me queda este pollo que meter, pero este sí no lo aso porque no entra mucho.
Y un pimiento de un tomate de esto. 3 tomates, le vamos a meter 4 tomates. Y una bicha de esta que le damos. Lo voy a lavar aquí. Que tengo aquí. Meto aquí agua en la botija esta. Y vienen muy bien estas botijas. Tomates de cuelga, mira qué jugo echan. Voy a tener que poner laterales al puchero, madrita guía. Tienen que enseñar a la gente a hacer de comer porque si no le enseña. Vamos a poner aquí chorizo. Ahora este pollo se lo hace ahí en la lumbre a los zagales para que pinchen algo con un poco de. Vamos a quitarle las pipas. Estas bichas tienen una carne buenísima. Bueno, pues esto está repreto. Que sacar que un poco más. Ahora vamos a meterle agua, que eso se va a llenar todo de agua. Y vamos a ir poniendo ahí, veréis. Mira para acá. Ah, buen día, vamos a echar agua aquí de la fuente. Que le entre agua. Ahora le echamos un poco de sal. Sal hay que echarle poca porque el jamón está salado y el tocino. Remétete. Esta todavía una poca de agua, ¿eh? Esto va mermando, ahora según va cociendo. Hostia, cómo pesa esto, cómo pesa el puchero. Vamos a echar un poco de sal. Tengo ahí saco de sal gorda, pero la vamos a echar fina. Así vale porque ya os digo que el jamón, el hueso de jamón y el bicho está. Ahora vamos a apartar aquí la lumbre un poco. Ilumina para acá, cámara. Y vamos a meter el puchero aquí. Le vamos a echar un poco de ceniza porque la chapa está un poco adaleada. Y se le pone un poco de ceniza de la parte de abajo. La chapa de hierro se ha ido mermando. Y vamos a plantar el puchero aquí. Aquí lo vamos a poner. Y esto ya hay que irlo dejando. Y poco a poco nosotros vamos a ir a trabajar ahí. Se va haciendo. Y va mermando y se va haciendo para 5. Esto para 6 personas está bien. Ahora ese cacho de pollo lo vamos a asar aquí en este otro lado. Ahí. Ahora voy a coger la parrilla esta que tengo aquí y vamos a asar el pollo este aquí ahora. Pero antes vamos a pinchar un poco de. Voy a lavar el cuchillo. Vamos de jamón. Mientras se va haciendo esto. Y vino de este de aquí de Sierra de Gata. Hoy va la cosa de aquí de mi tierra. Y este también que tengo aquí abierto ya. Pues estos chismes de jamón, miren muy bien estas bandejas. Nada más es coger y tirar de la besana. Se corta aquí. Bueno, tiene aquí para abrir, pero. Esto es jamón de bellota. Yo creía que era de cerdo, pero es de bellota. ¿Qué color tiene este jamón, eh? Vamos a abrir aquí por la mitad. Es que cuando te están grabando te pones nervioso.
Ya que jamón. Están los cámaras, está la cámara que dice, uy, que... Ahí la prueba. Y yo me voy a echar un campanillo de vino. Voy a coger un campanillo de estos de pa' aquí, verá. Voy a abrir el vino. Pues venga, luego seguimos con el vídeo a ver qué tal va el cocido. Os dejo autóctono. Ya seguimos aquí con el puchero. Mirad cómo va. Va tomando color. Ya está empezando a cocer. Ahí tenemos el pollo asándolo para pinchar un poco de pollo. Así como se cocinaba antes, yo toda la vida me he criado con los pucheros. Mi madre toda la vida. Por la mañana ponía el puchero y ahí estaba la comida hecha cuando veníamos y para todo el día. Y caliente, luego lo retiras para atrás y siempre está caliente la chimenea. Así que vamos a seguir con la marcha. Ahora no os enseño el resultado. Bueno, pues ya está el puchero preparado. Este es el plato mío. ¿Qué os pensabais? Que no. A la voz no quiere miseria. Mira, lo voy a enseñar. Mirad qué pata. Voy a sacar la mano de cerdo. La voy a echar aquí. Mirad cómo ha quedado. Y el cacho de hueso de jamón. El puchero es el que da la fuerza, el puchero. Y esto es mi plato. Lo voy a probar y ahora comemos aquí todo. Le voy a echar, a mí me gusta echarle aceite siempre a las alubias en el cocido, así aceite cruda. Lo estoy diciendo que aquí en el mundo rural pasa hambre el que quiere. Pues no hay carne en el campo y si no se le mete un mochazo en la cabra es para la sartén. Ahora tengo el pan allí guardado, es igual. Lo probamos sin pan. Estará caliente. Mira cómo se ha derretido la cebolla y queda bien chulo. La cebolla queda ahí. Ostras, macho, que está bueno de verdad. Maldita vía. Con esto, intentan los bichos eso ni las bobadas. Que no andéis enredando con comistrajos de eso. Que esos comistrajos que hay de hoy en día no vale, hay que tirar al puchero y a la lumbre. Así que nada. Ostras, está buenísimo. Esto es chorizo de cabra. Esto lo hacemos nosotros de cabra con cerdo, están buenísimos. Pues no levantarme a por pan, pues ahora cuando ya montemos aquí la mesa para los 6, pues comemos con pan. El día que habrá un restaurante, se va a llamar el restaurante El Matajambre. Esto está bueno, pero bueno. Y se ha derretido también, la morcilla de sangre se ha roto un poco. Le da mejor sabor. No que me lo como entero, si no. Y este es el tocino tierno. Aquí está lo de jamón. El hueso de jamón. Es que tenía pensado haber hecho garbanzo, pero es que no... Tenía ya alubia y dije, pues hacemos alubia. Total, da igual. Así que nada. Pues venga, dagales, nos vemos. Que se pongan todos estos para que ya que coman, que si yo están todo el rato mirando. Hasta luego.